Una banda italiana revolucionó el metal sinfónico con una saga épica que le abrió las puertas a nivel mundial y los colocó en un lugar privilegiado entre los seguidores del power metal, y pese a su separación y la creación de bandas bajo el mismo nombre, la banda original no ha podido ser igualada. Esta es la reseña del póster de la banda Rhapsody. Cabe señalar que para esta reseña nos enfocaremos únicamente en la primera etapa de Rhapsody antes de la separación y la creación de otras bandas de Rhapsody creadas por los ex integrantes. Luca Turilli, uno de los más grandes guitarristas aclamados en la escena del metal, se unió al tecladista Alex Staropoli para dar inicio en 1993 a la que sería una de las mejores bandas del power metal sinfónico. Al inicio, la banda fue conocida como Thundercross, en donde se unió Cristiano Adacher como vocalista, quien se encargó de dar vida al inicio de la historia épica conocida como Land of the Immortals, el cual fue grabado en un EP que solo se distribuyó en cassette, el cual tenía una mala calidad, pues las canciones se escuchaban opacas con un toque monofónico, pero no le restó importancia a la que sería la saga que posteriormente se conocería como Emerald Sword Saga. La voz de Cristiano Adacher lograba encajar bien con el proyecto de Turilli y Staropoli, motivo por el que nuevamente se encargó de dar las voces para el demo Eternal Glory, el cual fue producido ya con el nombre de Rhapsody, pero en 1996 decidió dejar la banda, por lo que ambos fundadores pusieron sus ojos en el vocalista de la banda Labyrinth, Joey Terry, seudónimo utilizado por Fabio Lione, quien podría decirse que le dio forma al estilo inigualable de la banda. Fue en 1997 cuando se grabó el primer disco oficial de Rhapsody titulado Legendary Tales, en donde varios temas del primer demo fueron grabados nuevamente, pero ahora con la voz de Fabio Lione, quien se encargó de mejorar los temas con su elevación vocal, además de la calidad musical que mejoró considerablemente al ser grabado en otro estudio, y un ejemplo claro del tema es la canción Land of the Immortals. Pero sin duda, la grabación del disco Symphony of Enchanted Land fue el que terminó por catapultar a la banda y fue considerada como uno de los mejores discos de Rhapsody, en donde Alex Staropoli realizó un excelente trabajo en la grabación con arreglos sinfónicos de orquesta, al tener una función clásica y barroca con arreglos de power metal, y lo que marcó el estilo musical del metal y la consolidó como una banda a nivel mundial. Desde el inicio, la introducción de Epicus Furor marca la lucha del protagonista, que se une con la canción Emerald Sword y remata con el tema The Wisdom of the King, dos de los temas principales del álbum. El éxito obtenido de dicha producción los llevó a participar en importantes festivales como Weekend of Air, además de realizar una gira en el año de 1999. Fue hasta el año 2000 cuando ingresaron nuevamente al estudio para preparar el disco Holy Thunder Force, con el que terminaron por consolidarse como una banda que había creado un nuevo género musical en la escena del metal, pero ya con la grabación del disco Dawn of Victory los catapultó a la fama y los motivó a realizar la primera gira mundial. El fin de la saga Emerald Sword estaba por llegar a su fin. Se cerró con la grabación del disco Power of the Dragon Flame, en donde por primera vez utilizaron voces fuertes y brutales como la que aparece en el tema When Demons Awake. Al cerrar el ciclo de la saga, Luca Turilli y Alex Staropoli prepararon una nueva saga épica, la cual titularon The Dark Secret Saga, el cual inició con la segunda parte del disco Symphony of Enchanted Land 2, en donde los temas tenían similitudes con los pasajes de la novela del Señor de los Anillos, aunque se considera que es un álbum muy distinto a las producciones anteriores, en donde se considera más progresivo. En el año 2007 inició un conflicto legal con la compañía discográfica Magic Circle Music por el nombre de Rhapsody, que duró varios años, por lo que al final la banda optó por agregar la frase del fuego en su nombre, siendo bautizado como Rhapsody of Fire, nombre con el que finalmente se quedó Alex Staropoli. Se suspendieron todas las giras y las grabaciones de un nuevo disco para evitar puntos negativos en la corte, una disputa legal que continúa hasta estos días.
Fue hasta el año 2010 cuando Rhapsody of Fire lanzó los discos The Frozen Tears Angels, un disco agresivo con toques progresivos en donde Fabio Lione muestra más energía que en las producciones anteriores, y siguió el álbum Triumph or Agony, los que fueron la continuación de The Dark Secret Saga, los cuales fueron producidos por la compañía Nuclear Blast, y en este último álbum se puede apreciar a un Luca Turilli más comprometido en la guitarra, en donde los solos son de los más aclamados. Críticos aseguran que fue el disco más oscuro de Rhapsody of Fire, para después continuar con un mini álbum especial titulado The Cults and Birds of Fear, el cual consiste en únicamente un tema que dura 35 minutos, pero que están dividido en 7 actos, en donde narran la inspiración de obras cinematográficas que influenciaron a la banda para sus producciones anteriores. Finalmente, en el año 2010, con el disco From Chalice to Eternity, cerraron The Dark Secret Saga y comenzó la ruptura de la banda, la cual se dio en agosto del año 2011, en donde Alex Staropoli y Luca Turilli, fundadores de Rhapsody, decidieron tomar caminos separados. Mientras Staropoli continuó con el nombre legal de Rhapsody of Fire, Turilli creó la banda Lucas Turilli Rhapsody, y ya para el año 2016 Fabio Lione decidió dejar a Staropoli para enfocarse en su banda paralela Vision Divine, pero terminó por unirse a Luca Turilli y terminó por agregar su apellido al nombre de la banda, Turilli's Leon Rhapsody. En el año 2016, los exintegrantes se reunieron para una gira que se prolongó hasta el año 2018 con motivo del 20 aniversario de la banda, en donde Fabio Lione y Luca Turilli nuevamente compartieron el escenario, pero se tuvo la ausencia de Alex Staropoli, quien decidió enfocarse en las nuevas producciones de Rhapsody of Fire. La gira finalizó el 20 de marzo del 2018 en España, y con eso el Rhapsody que conocimos desapareció. A pesar de la creación de Turilli's Leon Rhapsody, la banda del guitarrista Luca Turilli, así como Rhapsody of Fire, la banda en donde continúa Alex Staropoli, o Vision Divine, Angra Labyrinth y otras bandas en donde ha participado Fabio Lione, o la banda alternativa de Luca Turilli que lleva su nombre, la banda clásica de Rhapsody es la más recordada y admirada por todos los seguidores del metal sinfónico y épico. For the king, for the land.